Está con nosotros Horacio Ojeda, quien es máster en Administración de Empresas, a quien ya lo saludamos y le damos la bienvenida. Horacio, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido, ¿cómo anda? Hola, buenas noches, muchas gracias. Bueno, Horacio, una serie de medidas, varias, que la idea es favorecer a los distintos sectores de la economía de nuestro país, particularmente para paliar lo que tiene que ver con la dura inflación. En líneas generales, ¿qué evaluación y qué impacto puede llegar a tener todo esto? Bueno, lo primero que hay que decir es que venimos de una devaluación hace muy poco tiempo de cerca del 20% del tipo de cambio oficial y una devaluación similar o superior del resto de los tipos de cambio. O sea, eso básicamente significa que el peso argentino y el salario de los trabajadores y los ingresos del 90% de los argentinos se vieron afectados en términos de precios internacionales. Entonces, esa devaluación, digamos, hay diversas maneras. Una manera exitosa, por ejemplo, ¿cuál sería el éxito de una devaluación? Si uno logra abaratar, abaratar los precios locales para los turistas y entonces de alguna manera hace que los turistas cuando vienen cambien la misma cantidad con la misma cantidad de dólares, se hacen de más pesos, y si los precios se mantuvieran constantes, entonces estamos en mejores condiciones para fomentar el ingreso de divisas y demás. Ahora, ¿qué pasa? Si al otro día de la devaluación tenés una inflación similar o del mismo tiempo, entonces significa que en muy poco tiempo eso se licúa. Entonces, eso fue lo que pasó en Argentina. Se devaluó, los precios subieron exactamente las mismas proporciones. Se dice que en este mes la inflación ya va a dar de cerca de 2 dígitos, y yo creo que cerca del 20% tranquilamente hay cosas que subieron igual o superior. Entonces, en ese contexto, el salario y el poder adquisitivo, el poder de consumo de todos los argentinos ha caído. Entonces, en ese contexto yo entiendo, para no deprimir mucho la demanda, en un contexto donde ya viene Argentina hace muchos años con crisis, con inflación, con caída en el salario, con el crecimiento de la pobreza y todas estadísticas macro que en general no hay que, digamos, no hay que mencionarlas de nuevo, digamos, porque todos lo conocemos. Entonces, en ese contexto se entiende como una ayuda, un shock de dinero puesto en los jubilados, monotributistas, empleados en relación de dependencia y demás, como para, imagino, paliar un poco esa devaluación y sostener el consumo, ¿no? En ese contexto, a nivel local. Y por ahí más, a nivel mundial, yo diría, por ahí, yo tengo la ventaja de que como no soy político, por ahí no tengo que decir siempre cosas lindas. La verdad es que yo antes de venir hacia acá leí un poco. El 6 de junio de 2023 fue el último informe del Banco Mundial. El Banco Mundial, en su informe, que es público, que está disponible, estima que la economía mundial va a caer un crecimiento del 3, y pico al 2, y pico, 1% baja los pronósticos, las proyecciones de crecimiento, las tensiones financieras a nivel mundial, tampoco lo tengo que mencionar, que existen, la tasa de interés está creciendo, el sobreendeudamiento de los países más pobres y las de vías en desarrollo es notorio, estos informes lo destacan y demás, y eso mismo es lo que, si a nivel mundial ocurre, en Argentina se ve impactado, ¿no? Me parece que es parte de los ciclos. Quizás se han escuchado hablar esto de los ciclos económicos. Dice que, bueno, en pocas palabras dice que es un ciclo de crecimiento hasta que llegamos a un pico de crecimiento, vuelve a crecer, y que todo es un poco esto. Hace esta dinámica, y que el chiste es, bueno, saber en qué ciclo estás para poder jugar y saber o invertir mejor y demás. Bueno, ahora creo que hay consenso, digamos, de que el ciclo mundial y argentino es de desaceleración, de caída en el crecimiento. Y bueno, esas son las reglas de juego, ¿no? Horacio, obviamente que la devaluación post-paso generó todo este incremento de precios y demás, que es lo que más le preocupa hoy por hoy a la gente, o le viene ya preocupando desde hace un tiempo. Ahora con esta, ¿cómo llamarlo?, supuesta estabilidad del dólar y otros factores económicos, ¿podemos estar en presencia de una estabilidad también de precios? Y yo lo veo muy difícil, porque en primer lugar, o sea, está testeado que bajar los precios no es de una medida puntual, depende de un montón de cuestiones. En Argentina me parece que
La estabilidad de precios es más un síntoma de algo, de que algo pasa en la economía. ¿Qué entiendo yo que pasa? A un nivel de desconfianza muy alto, desconfianza en el sistema político, en la justicia, desconfianza en los sistemas de gobierno y una desconfianza en la economía en general, en los actores económicos, no desconfianza tipo de buena gente o mala gente, sino nada, las reglas no son estables, entonces per se un par de medidas de estabilidad del tipo de cambio y demás, que además es de corto plazo, o sea, la realidad es que no estamos en condiciones, mientras la inestabilidad política en Argentina exista, no estamos en condiciones de decir que la estabilidad monetaria o cambiaria es un hecho concreto, pues es un acuerdo, pero viste, de acá hasta las elecciones falta un montón, puede pasar cualquier cosa. Uno entiende que hay ciertas cosas que se lograron de estabilidad, pero yo creo que lo que sigue de acá hasta que complete, hasta que se haga un poco más de certeza en términos de políticas que uno pueda llegar a esperar, es mucha inestabilidad, ¿no? Y en ese contexto, bueno, es un desafío para la inmensa mayoría de las personas qué hacer, cómo defendernos, digamos, porque esa es la cuestión. En el medio estamos, yo diría el 90% de la población que no tenemos mucha posibilidad de poder ejercer una acción concreta en el mercado como tal, ¿viste? Los salarios se deprimen. Es un desafío. Horacio, ¿sirven los acuerdos de precios? ¿Cómo? ¿Sirven los acuerdos de precios? Yo creo que, a ver, yo no soy un especialista en el tema, sin embargo, a mi punto de ver, los acuerdos de precios, como cualquier acuerdo, sirve si las partes esperan que todos lo cumplan y hay un compromiso real a cumplirlo. Si no, es un papel firmado y listo. Yo creo que, dado el nivel de desconfianza que hay en los actores económicos en Argentina y en el gobierno en general, no en este gobierno particular, sino en los gobiernos en general, en los políticos en general, es parte de lo que yo creo que se ven reflejados en los resultados electorales y demás, hace que los acuerdos que uno pueda hacer con el gobierno y demás, viste, son todos cosas más formales de firmar y comunicarlo, pero en este contexto no creo que determine demasiado, digamos. Horacio, hay una cuestión a tener en cuenta, la dependencia de la Argentina con el Fondo Monetario, y obviamente uno en campaña o durante este proceso eleccionario hay todo tipo de anuncios, pero evidentemente hay una cuestión a plantear y una cuestión de ajuste que asuma quien asuma, uno cree que tiene que llevarlo adelante. Este ajuste que un poco planteó Massa también, lo planteó el Fondo Monetario, ¿en qué nos va a beneficiar? Si hay un beneficio, obviamente, ¿en qué nos va a perjudicar? Bueno, es cierto, yo creo que se observa ya una tendencia a que la influencia del Fondo Monetario y lo que te decía recién, ¿no? A nivel mundial un poco lo que está ocurriendo es un ciclo de desaceleración y entonces se demanda un poco más de austeridad, ¿no? Yo creo que el fondo de la cuestión, hay casos muy exitosos a nivel mundial de contracción y de acuerdos y hay casos desastrosos, digamos. Alemania es, por ejemplo, para mí uno de los casos exitosos de la crisis del 2008, que dado el ajuste financiero que ya se veía venir, digamos, por los incobrables y demás, logró un acuerdo con todos los sectores, empresarios, sindicatos, gobierno, logró un acuerdo y salieron de la crisis, por supuesto, choqueados y golpeados, pero salieron con bajo nivel de desempleo, con un montón de pérdida de poder adquisitivo y demás, pero con bajos incobrables, o sea, salieron de la crisis relativamente bien. Y hay casos desastrosos, entonces yo creo que depende mucho de cuál es finalmente la alineación que tenga Argentina en cuanto a las políticas económicas. Eso es lo que creo que nos viene ocurriendo hace mucho tiempo, ¿no? Sectores muy divididos, entonces, bueno, no traccionamos juntos, es como yo hago consultoría de empresas. Sí. Y a veces ocurre que en las empresas vos ves que todos tiran hacia lugares diferentes, digamos, los vendedores quieren vender como sea y que el que cobra se arregle, y el que cobra quiere cobrar como sea y el que vende después lo veo, entonces, bueno, vale cualquier cosa, yo para cobrar puedo ir y no sé, extorsionar a alguien y después si no me compras más, no importa, y el que vende quiere vender a toda costa y si después, qué sé yo, si no lo cobras, no importa. Entonces así, cuando está toda desalineada la organización, es difícil un crecimiento sólido, es difícil porque la gente tracciona hacia lugares diferentes. Yo lo hice un poco extremo, pero eso ocurre. Yo entiendo que a nivel país
pasa lo mismo, cuando hay unos que quieren todo liberalismo y otros no, todo proteccionismo, y algunos todo está bien y otros todo está mal y qué sé yo, hasta no encontrar un liderazgo genuino que conduzca las acciones y que genere como cierta expectativa positiva en la gente y que se vea que... Yo creo que esa es la solución definitiva, más que acciones concretas, digamos, tipo cambio sí, no, acuerdos sí, no, esto es como algo más global, excede como a la economía misma, digamos, tiene que ver con cuestiones políticas también. Claro. Horacio, ¿cómo visualizás, ya que lo mencionaste, con respecto a las empresas, este contexto, cómo se están viendo afectadas, independientemente de las medidas que anunció el ministro? Y bueno, las empresas, viste, hacen lo que pueden. Las pymes en Argentina, en Latinoamérica en general, pero generan una enorme proporción del empleo formal en el país y lamentablemente desde hace mucho tiempo somos parte, tengo también una empresa pyme y somos parte de la tendencia que es esto, ¿no? El ciclo del crédito se desacelera, la tasa de interés es cada vez más alta, entonces como la tasa de interés es cada vez más alta, significa un riesgo cada vez más alto, es un costo financiero más alto, el endeudamiento crece, los incobrables, o sea, es un contexto muy difícil, por supuesto, las ayudas, por decirlo de alguna manera, del gobierno, de alguna manera ayudan a morigerar un poco de las acciones, pero en general, como todos, ¿no? Son un poco víctimas de este contexto de incertidumbre, mucha incertidumbre. Se demanda mucho, un poco de estabilidad para lograr tranquilidad también en la gente, ¿no? Vos hablabas un poco de inestabilidad, seguramente, Horacio, lo planteabas de aquí hasta el próximo proceso electoral en octubre. La inestabilidad va a pasar por distintos aspectos, digamos, el dólar, precios, en fin, por un montón de argumentos, un montón de temas que tienen que ver con la macroeconomía y que golpea la microeconomía. Y sí, yo creo que sí, partiendo de que no hay estabilidad, de que no hay formas de garantizar un tipo de cambio, porque todo depende de las expectativas de la población. Todo lo demás es como algo muy, como dirían en el barrio, atado con alambre, ¿no? Es muy frágil. Imagínate que si en este contexto hoy una persona tuviera que cambiarse de empleo y te ofrecieran un salario en pesos, ¿cómo sabes si lo tomás o no? Realmente en 3 meses puede quedar totalmente desfasado o no. O sea, es muy poco el plazo que uno puede tener cierta estimación. Entonces, esa inestabilidad se ve reflejada en todos los aspectos. Vos hablás, Horacio, del trabajo en las pymes o de tu trabajo en una pyme. Se anunció créditos también para las pequeñas y medianas empresas. ¿Esto les favorece? ¿Sirve esto para ustedes? Para las pymes, olvídate, sí, por supuesto. Todo lo que sea créditos, todo lo que sean créditos en pesos en este momento hay que tomarlos, más si vienen con alguna tasa subsidiada y demás. De todas maneras, yo creo que en este contexto, como diría, las pymes medio que en general están muy endeudadas. Eso lo reflejan muchos informes que hay de que hay un sobreendeudamiento de las pymes, endeudamiento con AFIP, con el sistema financiero, incluso en el sistema informal. Entonces, bueno, nada, medio que no es una opción tomarlas o no tomarlas. Yo vi que hay líneas de crédito, la verdad que con 50% de bonificación respecto de la tasa oficial del Banco Nación, créditos para monotributistas, fondos, incluso aportes no reembolsables, hay algunos subsidios y demás. Yo estoy recomendando permanentemente estar atentos a eso, siempre tener proyectos listos para presentar. Digamos, todo sirve, hay que mantener la actividad. Ahora, eso no significa de que realmente haya una ayuda como tal para las pymes. No, la verdad es que lo que realmente se demanda en la economía en general es un poco más de estabilidad para poder proyectar. ¿A cuánto? Y nada, a 1 año, qué sé yo. Mirá, a 1 año tener cierta estabilidad Mirá que añoramos la inflación del 20% ahora, ¿no? Seguro, seguro. Horacio, de todas las medidas anunciadas por el ministro, ¿hay alguna en particular que te haya llamado la atención justamente por los resultados que pueda llegar a tener por este golpe en la economía? Bueno, la mayoría de los créditos, entiendo, están orientados a fomentar el consumo, porque los precios han crecido
como decíamos anteriormente, han crecido 15-20%, 20% de base, los costos de un montón de cosas. Los salarios no han crecido hasta ahora, digamos, no hubo paritarias así inmediatas que... Entonces, es de presumir que el consumo va a caer. Entonces, la mayoría de las medidas están orientadas a fomentar el consumo. Yo creo que todas vienen bien porque la situación, aparte están orientadas a un segmento que es el más desfavorecido, ¿no? Con lo cual, eso me parece que ayuda mucho para transitar este periodo de inestabilidad donde realmente el precio de los alimentos es muy caro. Eso afecta, digamos, más allá de, no es una inversión de lujo, son los alimentos, es la parte más baja de la pirámide. Cuando la gente está pensando en si puede comer o no, todo lo demás, digamos, pierde sentido. Entonces se centra solamente en eso. Entonces yo creo que estas medidas están orientadas a eso, a ayudar al sector más desfavorecido a transitar este periodo difícil y con las pérdidas que hubo. Entonces yo celebro las medidas desde ese punto. Ahora, como a nivel económico, ¿qué me parece? Y me parece que es pasar, hacer lo que se puede para colaborar y ayudar. No es no es una medida de fondo seria que fuera a resolver algo de fondo. Y yo creo que esas soluciones que son las que demandamos por ahí no están en condiciones de ocurrir hasta después de las elecciones, me parece. Horacio, te agradecemos mucho esta visita aquí a los estudios Norte Grande, al chalet de Rapaccioli. Muy didáctico lo tuyo. Bueno, esperemos que esto esté mejorando, vaya mejorando a poco, a pesar de un poco del planteo que vos hacías a nivel mundial, que la economía va a tener una decadencia importante. Bueno, esperemos que no nos golpee tanto a los argentinos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes.